Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas... Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados, transmitiendo completamente en vivo desde valoraradio.org, también a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y también a través de tus dispositivos como TuneIn. Qué bendición que podamos estar aquí un sábado más, un sábado de reflexión, de introspección, para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Yo soy tu amigo Federico Landa y me da mucho gusto que podamos estar aquí hoy porque tenemos un tema muy interesante. Todos hemos vivido y vivimos tentaciones, pero ¿logramos vencerlas? ¿Logras vencer las tentaciones? Quédate conmigo, te voy a dar 6 tips, 6 consejos para poder vencer tentaciones a través de lo que nos dice el padre Jorge Loring. Así que quédate conmigo. Durante el programa te voy a estar dando estos consejos. Te invito también a que nos puedas seguir a través de las redes de Valora Radio, a través de Twitter, a través de YouTube, también en el canal de Valora Radio, que lo puedes encontrar como Valora Radio Lupita Venegas, y también a través de Valora el Podcast en Spotify. Ahí puedes encontrar todos estos programas, no solamente el de Bien Enfocados, sino también todo el contenido que estamos transmitiendo y que estamos compartiendo contigo de cara a Dios. Te invito también a que vayas a mis redes, a mi canal de YouTube, a mi página de Instagram, a mi canal de Telegram, que también te invito a que vayas ahí y que podamos compartir juntos. Y bueno, vamos a empezar porque a mí me parece que es una parte muy importante cómo podemos ir venciendo estas tentaciones que nos va presentando el Señor. A final de cuentas, a Jesús, el enemigo lo tentó después de los 40 días de ayuno que estuvo el Señor en oración. Llegó el enemigo a tentarlo en 3 ocasiones y Él nos enseña el camino de cómo poder vencer estas tentaciones, cómo poder vencer al enemigo. Y esta es una parte muy importante, porque las tentaciones vienen obviamente porque estamos heridos por el pecado, por esta tendencia al mal que tenemos a través del pecado original de Adán y Eva, y que obviamente a través del bautismo somos sanados de esta herida del pecado original, pero obviamente nos queda la tendencia al mal, la tendencia a torcer todo lo que estaba destorcido y todo lo que estaba hecho realmente en el bien, en la verdad, en la belleza que es la del Señor, en su creación, en el nombre originario. Pero a final de cuentas esto tenemos que ir enfocando muy bien en nuestro interior. Para poder vencer las tentaciones tenemos que vivir una vida interior fuerte, profunda, en unión y comunión con Dios, verdaderamente. Porque si no estamos en unión y comunión con Dios, si no vivimos una vida interior profunda, fuerte, que no la fortalecemos nosotros, la fortalece Dios mismo a través de su gracia, a través de la gracia de Dios, que es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da su amor, el que nos ayuda a vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque la gracia es la que vence al mal. La gracia es la que vence al pecado. Ponte a pensar en esto. Ponte a pensar que en un momento de debilidad o de tentación, en las concupiscencias que vienen del pecado, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia del orgullo, poder vencer estas concupiscencias, estas tendencias al mal que tenemos por el pecado original. Cuando queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, o cuando quieres hacerlo por tus propias fuerzas, es muy difícil. Yo te diría que es casi imposible. Necesitamos de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios para poder vencer esas tentaciones.
Dios mismo es el que vence esas tentaciones en nosotros, a través de su gracia, a través de su amor. Por eso es importante vivir una vida interior profunda. Ahorita todavía no entro a los 6 consejos, ahorita te voy a dar los 6 consejos. Simplemente esto es como un preámbulo de cómo podemos irnos preparando para poder vivir una vida de cara a Dios y que Dios mismo pueda vencer en nosotros las tentaciones, pero con nuestro sí, poniendo nuestra parte. Decía un sacerdote jesuita, que no recuerdo el nombre, pero bueno, el apellido es Rubio, ¿no? De él es la frase que dice que, bueno, nosotros ponemos nuestro casi nada para que Dios ponga su casi todo. Pero ese casi nada es nuestro todo, es tu todo. Hay que abrir nuestro corazón a Dios, hay que abrir nuestro corazón a la gracia para que sea Dios el que venza las tentaciones en nosotros, para que venza al enemigo en nosotros y nosotros podamos vencer con Cristo, vencer con Él y en Él las tentaciones. Y esto es cultivando una vida interior profunda. Y para poder vivir una vida interior profunda necesitamos de la oración, necesitamos de los sacramentos, necesitamos del consejo, que el consejo obviamente puede venir de tu director espiritual o de una persona profesional bien formada que te pueda ir guiando para obtener consejo, o de tu comunidad con personas que estén bien formadas también y que puedan también ir dando luz, que Dios pueda ir dando luz a través de el prójimo, de las demás personas. Muy importante que tengas cuidado, que estén preparadas, que estén bien formadas, que no solamente sean consejos por dar consejos, sino que realmente venga de Dios. Y esto es una parte fundamental para poder recibir ese consejo y también para saber cómo poder tomar decisiones, cómo poder hacer un buen discernimiento de las cosas que hacemos o de las cosas que pensamos o de las cosas que las llevamos también a la acción, a la obra. Y bueno, una parte importante es cuidar 3 cosas. Una, que cerciorarnos que venga de Dios. Porque si no viene de Dios, puede venir de otras 2 partes. Una, de nosotros mismos. Y 2, del enemigo. Hay que cuidar muchísimo, muchísimo de dónde viene y hacer un buen discernimiento. Y el discernimiento obviamente se puede hacer en la oración, obviamente con los sacramentos, que los sacramentos son, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que son signos sensibles que producen gracia divina y administran esa gracia. Es decir, Dios nos da su gracia para que podamos vivir con Él y en Él, que la gracia es el amor de Dios en nosotros. Y a través de los sacramentos, el consejo y un buen discernimiento, para cerciorarnos de que los pasos que vamos a dar van realmente y vienen de Dios y van encaminados a Dios para darle gloria y que abonen también a nuestra santificación, nos decía Fray Antonio Rollo Marín. Así que es muy importante esto. Otra parte importante para estos 6 consejos que te voy a dar es justamente el poder cultivar virtudes. Y una virtud muy importante, o 2 virtudes, te voy a dar 2 virtudes muy importantes para poder vencer la tentación. Una, cultivar la virtud de la pureza de corazón. Digamos que la pureza está permeada y permea todas las virtudes. La pureza, la virtud de la pureza, todo lo que está torcido lo destuerce, todo lo que está desordenado lo ordena. Si todo está ordenado y estamos viviendo la virtud de la pureza, va a ser mucho más fácil que podamos vencer una tentación. Y con la gracia de Dios, Cristo mismo venza esa tentación en nosotros. Pero si todo está torcido, si todo está distorsionado, si todo está desordenado, pues es muy fácil, o es muy seguro, o es casi seguro, que caemos en la tentación.
Así que la virtud de la pureza es muy importante, cultivarla. La otra virtud que hay que cultivar es la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es como el acero templado. El acero templado se templa a través del calor, a través del fuego. Cuando un acero o el metal no está templado, o el acero no está templado, es muy fácil que se rompa. O un vidrio. ¿Has visto los vidrios, por ejemplo, que no están templados? Son mucho más frágiles, se rompen más fácil. Pero los vidrios o el acero que está templado es mucho más difícil que se rompa. Así es como tenemos que ir templando también nuestra vida. Así es como tenemos que ir templando nuestras potencias del alma. La potencia de la voluntad, la potencia de la inteligencia, la potencia de la memoria. Y obviamente todo esto hecho en libertad, en plena conciencia y en libertad. Así que, bueno, muy importante cultivar todas las virtudes, obviamente, pero estas dos virtudes son muy importantes para poder vencer las tentaciones. Y obviamente cultivar las demás virtudes, las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, y la otra es templanza, que la templanza es una virtud cardinal o moral, que nos van ayudando también a poder ir templándonos, a poder ser más fuertes cuando venga la tentación, que no nos venza la tentación, sino que podamos resistir mucho más esa tentación y tomar una acción, tomar una decisión consciente para poder vencer esa tentación y que esa decisión, esa acción esté trascendida a Dios, elevada a Dios. Es muy importante. Pero bueno, entonces para lograr esto, la templanza, digamos que nos ayuda a poder tener dominio propio, poder autodominarnos para poder autodeterminarnos, lo decía Karol Wojtyła en su libro Persona y Acción. Poder autodeterminarnos en una acción libre, consciente, para poder después trascenderla a Dios. Y eso obviamente nos hace libres, a darlo y hacerlo en la libertad. Pero bueno, te voy a dar ya estos 6 consejos que nos comparte el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte. Estos 6 consejos que él pone en este libro me parece que son muy claros, muy sucintos, muy resumidos y nos va ayudando y nos da una guía clara para poder vencer estas tentaciones. Pero no podemos vencer o tomar estos 6 consejos si no trabajamos primero en nuestra vida interior, si no trabajamos en nuestra unión y comunión con Dios, en los sacramentos. Estar en gracia es muy importante y poder cultivar las virtudes y poder tener autodominio y una buena autodeterminación, ¿no? Es que es una acción consciente de lo que vamos a hacer, ¿no? Como lo explicaba hace un momento. Pero bueno, te voy a dar estos 6 consejos que nos da el padre Jorge Loring para poder vencer la tentación. El primer consejo que nos da el padre Jorge Loring es: cuando viene una tentación, debes de tener en cuenta que no hay que perder la calma. Tú puedes identificar que viene una tentación o que está una tentación latente. Lo primero es no perder la calma. Nos dice el padre Jorge Loring que hay que estar seguros de que todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios. Todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios. Jesús lo hizo cuando fue tentado. Lo venció a través de la gracia de Dios, el amor a Dios y el amor de Dios en nosotros. Así es como se vence la tentación. Hay que estar en calma y hay que tener la virtud de la fe y la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es saber que Dios está con nosotros y que Dios puede vencer cualquier tentación y puede hacer cualquier cosa en su omnipotencia, en su omnipresencia. Y a través de su gracia, que es su amor completo en nosotros, Cristo mismo, Dios mismo, vence esa tentación. Así que hay que estar en calma. Algo importante es que la tentación no es pecado. Y eso es importante tenerlo claro. La tentación no es pecado. El consentimiento de esa tentación es lo que se convierte ya en un pecado. Pero si viene una tentación,
ten calma. No estás pecando, viene una tentación, hay que identificarla, hay que estar conscientes. Si estás consciente, estás identificando ya esa tentación, ten calma. Ten confianza en Dios, esperanza en Dios, sabiendo que la gracia de Dios va a ayudarte a vencer esa tentación. Pero para esto tienes que estar también en gracia. Y si no estás en gracia, bueno, Dios ayuda de todas maneras. Digamos que la gracia es una ayuda especial que nos da, pero ahí hay que poner todavía muchísimo más empeño, porque Dios siempre nos ayuda, siempre está en nuestra ayuda, está ahí con nosotros. Pero cuando estamos en gracia, su acción viene desde dentro de nosotros. Viene desde la esencia de nuestra alma para salir a nuestros sentidos internos y después a nuestros sentidos externos, para poder ir venciendo esa tentación. Así que ten calma primero. Ahora, si no estás en gracia, si no te has podido ir a reconciliar, si no te has podido ir a confesar, ve lo antes posible a confesarte, a reconciliarte con Dios, para que su gracia santificante te ayude y su gracia, su amor divino, te pueda ayudar a poder ir venciendo esas tentaciones, esos vicios también que tenemos y que nos van poniendo también en tentación. Entonces, primer consejo, no pierdas la calma, nos dice el padre Jorge Loring. Número 2, segundo consejo. El segundo consejo es, y nos dice el padre Jorge Loring, dice, acuérdate de que solo la voluntad puede pecar y por lo tanto mantenerla inflexible. Acuérdate de que solo la voluntad puede pecar. La voluntad es un acto interno, es una potencia del alma. Viene de nosotros. Nadie puede darte voluntad. Ni Dios mismo. Bueno, Él sí toca toca todas nuestras potencias del alma, las toca. Pero la voluntad es un acto de libertad también. Entonces es importante mantener inflexible la voluntad. Es decir, a través de la virtud de la templanza, que estás forjado, resistes. Te autoposes, nos dice Caro Wojtyła en su libro Persona de Acción. Autoposesión. Reconoces la tentación y a través de la voluntad vas al siguiente paso, que es el autodominio. No te dejas ir. Autoposesión es reconocer la tentación y el autodominio es dominarte, no dejarte ir. ¿Para qué? Para que ahí resistas. Acuérdate que no estás solo. Y después puedas tener una autodeterminación, es decir, una acción consciente en la voluntad y la inteligencia para poder, en lugar de tomar una decisión torcida, desordenada, tomar una decisión ordenada de cara a Dios, en el bien, la verdad y la belleza. Así que, acuérdate, número 1, mantén la calma. Número 2, acuérdate que solo la voluntad puede pecar. Hay que mantenerla inflexible. En la virtud de la templanza, hay que estar templados y pedir la ayuda de Dios a través de su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos ayuda a vencer ese pecado en nosotros. Perdón, el pecado y primero la tentación que después nos lleva al pecado. Ok, entonces, 1, no perder la calma. Acuérdate que solo la voluntad puede pecar y mantenerla inflexible. Tercer consejo. Nos dice el padre Jorge Loring, encomiéndate a Dios y a la Virgen Inmaculada. Mantener inflexible la voluntad, fija, autodominada, y después encomendarnos a Dios, abandonarnos a Dios y al Inmaculado Corazón de María. Ellos jamás nos abandonan. Jamás nos abandonan. Y digo la palabra jamás. O te digo la palabra nunca. Ellos no nos abandonan y siempre acuden a aquellos que pedimos de su ayuda. Así que cuando venga una tentación,
Si ya tienes, por ejemplo, un vicio, que todos tenemos defectos dominantes, tenemos vicios, todos. Cuando venga ese vicio o esa tentación o ese deseo torcido o ese anhelo torcido o esa acción torcida que ves que venga, viene esa tentación de quererlo hacer, obviamente no perder la calma, número uno, acordarte que solo la voluntad puede pecar, que hay que mantener el dominio propio y después poner todo en manos de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, en la Santísima Trinidad, entregarle todo a ellos. ¿Para qué? Para que la acción de la gracia de Dios pueda aplicarse a nosotros, pueda vivir en nosotros y nos ayude. Es una ayuda divina. Hay que hacerlo, hazlo. Viene a lo mejor esa tentación por algún vicio, por algún defecto dominante que puedas tener, o alguna tentación externa, obviamente, que el enemigo es muy listo. El enemigo es muy, muy listo. Nos da 10 vueltas o 100 vueltas. Es muy astuto y sabe por dónde llegarnos, por donde estamos más susceptibles, ahí es a donde él llega. O creemos que a lo mejor estamos muy fuertes y eso creemos que nunca nos va a pasar o que no vamos a sucumbir a la tentación porque ya lo tenemos muy dominado. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí hay que tener mucho cuidado porque el enemigo es muy astuto y por ahí nos ataca. O nosotros mismos, por la concupiscencia del orgullo, pensamos que somos poderosos y que ya no nos va a pasar nada. Pero el poder solamente lo tiene Dios. Nosotros somos hijos de Dios a través del bautismo o criaturas de Dios y estamos completamente en sus manos. Así que abandonarnos completamente a Jesús, abandonarnos completamente a María, ofrecer todo esto a la Santísima Trinidad para que también el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos ayude a poder vencer esa tentación. Cuarto consejo. Líbrate de la ocasión. De inmediato. El padre Jorge Enloin nos dice, desembarázate de la ocasión. Es decir, automáticamente líbrate y apártate de la ocasión de pecado. En cuanto puedas. En cuanto puedas, aléjate. Viene un pensamiento torcido, cambia de pensamiento en ese momento. Viene una mirada con una mala intención, ponte y voltea a otro lado. O cambia tu pensamiento en ese momento, voltea a otro lado, aléjate de ese momento, apaga la computadora, o borra el mensaje que te mandaron, quítalo. Completamente en ese momento tienes que cortar de tajo la tentación. ¿Por qué? Porque si no, de ahí es como una bola de nieve. Una cosa te lleva a la otra y a la otra. Un pensamiento te lleva a otro pensamiento y a otro pensamiento. Si no cortas de tajo, si no cortas en ese momento, es muy posible que puedas caer en la tentación y que puedas torcer lo que no estaba torcido, o lo que el enemigo quiere torcer, o lo que a lo mejor esta tendencia al mal que tenemos por el pecado original quiere hacer de nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento hay que cortar de tajo. Corta de tajo. Nos dice el padre Loring, si hubo una victoria, da gracias a Dios. Da gloria a Dios. Y que la concupiscencia del orgullo no crea que fue por tus propias fuerzas. Tú pusiste tu casi nada, pero el Señor a través de su gracia puso su casi todo. Hay que darle gracias a Dios, porque Él en nosotros venció la tentación y nosotros nos pusimos en la disposición de poder vencerlo. Entonces, si hubo victoria, muy bien, da gracias a Dios, da gloria a Dios y eso abonará a tu santificación. Pero ¿qué pasa si te venció la tentación? O si nos vence la tentación, si hay una caída.
el padre Jorge nos dice, si hay caída, arrepiéntete. Aprovecha la lección para la siguiente vez. Pero no solamente es el arrepentimiento y que podamos aprovechar esa lección para la siguiente vez, sino que ese arrepentimiento tiene que ser de un corazón contrito. Tener esa contrición de corazón profunda. Y en el catecismo, cuando fuimos al catecismo de los niños, el catecismo elemental, nos habla obviamente de una contrición perfecta y una contrición imperfecta. La contrición imperfecta es el dolor de los pecados por miedo al infierno. ¿Recuerdas que eso nos decían en el catecismo? Pero la contrición perfecta es el dolor de los pecados por amor a Dios. Porque amo a Dios, me duele haberle ofendido. No solamente por el temor a Dios y por el temor al infierno, sino por amor a Él. Pero ya, así, cuando menos de perdida, pues obviamente que sea a lo mejor por temor de ir al infierno. Lo ideal, lo mejor sería ese arrepentimiento, esa contrición, ese dolor del corazón por haber lastimado a Dios. Cuando cometemos un pecado venial, dice el padre Carlos Spang, que es como si le escupiéramos a Dios, a Jesús mismo. Un pecado venial. Y un pecado mortal, obviamente, es matar al mismo Jesús, crucificarle. Y obviamente eso mata a nuestra alma, nos aleja de la gracia, nos aleja de Dios, nos aleja de la salvación. Así que si has cometido un pecado, ya sea venial y sobre todo mortal, evita y evitemos, con la gracia de Dios, cometer pecado mortal. Si hay pecado mortal, de inmediato, no te esperes. Ve al sacramento de la reconciliación, ve a la confesión, a pedir perdón a Dios de todo corazón, con un corazón contrito, con una contrición perfecta, por amor a Dios, por amor a Cristo mismo, por haberle ofendido, por haber perdido su gracia. Y aprovecha esa lección, y aprovechemos esa lección para poder vencer la tentación la siguiente ocasión. Dios en su infinita misericordia nos da esa posibilidad. Que la misericordia de Dios es justamente, misericordia viene de miserere, que es miseria, pero es la miseria del corazón, ¿no? Misericor, que es corazón, ardere, coardere, que es justamente el fuego de Dios, de Jesús mismo, quemando nuestro pecado, quemando nuestra miseria completamente. Su amor funde nuestra miseria y nos llena de su gracia, de su amor, de su misericordia. Entonces, aprovechar esa lección para la siguiente y cultivando la virtud de la templanza para poder vencer. Para poder vencer cada vez más, estar más templados, resistir todavía más, con dominio propio, autodeterminándonos a Dios, a darle gloria a Dios para buscar la santificación propia y de los demás también. Así que, bueno, ya llevamos 4 consejos que nos da el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte. Lo repetimos. 1. No perder la calma. Segundo consejo, acuérdate de que solo la voluntad puede pecar. Hay que mantenerla inflexible. 3. Encomendarnos a Dios y a la Virgen Inmaculada. Al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús y yo añadiría también al casto corazón de San José, hombre justo. Y entregarlos y abandonarnos completamente a ellos porque ellos acuden a nosotros en nuestra ayuda para vencer la tentación. Y Dios, a través del Espíritu Santo, Jesús, el Padre, a través de la gracia, vencen el pecado en nosotros.
Entonces, esos tres. Cuarto, cortar de tajo la ocasión de tentación. En el momento, en cuanto podamos, en cuanto lo detectamos, ¡pum!, cortar en ese momento. Si hubo victoria, dar gloria a Dios, dar gracias a Dios. Si hay caída, arrepentimiento de corazón y aprovechar la lección para la siguiente vez. E ir a confesar lo antes posible. El quinto consejo que nos da el padre Jorge Loring es que después de una caída, nos dice, después de cada caída, haz un acto de contrición, confiésate enseguida y además ofrece en reparación una mortificación que te cueste. Fíjate qué importante esto. Qué bueno que te vas a ir a confesar, qué bueno que tienes esta contrición, de preferencia que sea contrición perfecta por amor a Dios, si no, aunque sea imperfecta, pero qué importante lo que nos dice el padre Jorge Loring. Cuando tenemos una caída hay que reparar. Todo tiene consecuencias y esas consecuencias hay que repararlas. Cuando se le sale el aire a una llanta en el auto, un neumático en el auto, pues obviamente hay que reparar el neumático. Hay que reparar la llanta, así le llamamos en México llanta. Hay que reparar el neumático. ¿Para qué? Para que se pueda inflar de nuevo. Entonces, obviamente hay que ponerle un parche, hay que repararlo, hay que ponerle aire para que pueda seguir funcionando. Esto mismo es hacer reparación. Si lo ponemos así, con esta analogía, esta imagen que te quiero dar con el neumático, cuando se pincha, se poncha y se le sale el aire, cuando viene una tentación es como si viéramos un clavo o un tornillo que viene directamente a nuestro neumático. Ya lo vimos, ya lo identificamos. Tenemos la posibilidad de virar, de dar una vuelta para que el neumático no se pinche, no se ponche, no se incruste en el neumático. Digamos que el clavo es la tentación. Le damos la vuelta y vencimos la tentación. A veces no nos damos cuenta, o a veces vamos y ni siquiera nos damos cuenta y ni siquiera viramos, o le damos la vuelta al clavo y nos vamos de lleno. Pincha el neumático, poncha el neumático, se le sale el aire que tiene el neumático es la gracia de Dios. Perdemos la gracia de Dios cuando pecamos mortalmente, obviamente. Cuando cometemos un pecado venial, es como si entrara el clavo, pero se va saliendo poco a poquito la gracia. No se poncha, no se sale todo el aire, no se va la gracia de Dios, pero sí hay como una fuga, ¿no? Y si no lo cuidamos, puede ser que se pueda quedar sin aire el neumático. Puede ser que después nos pueda llevar los pecados veniales a cometer pecados mortales. O un pecado mortal. Jamás cometer un pecado mortal. Cuidar no cometer pecado mortal. Pero ofrecer, obviamente, reparación. Si ya nos fuimos a confesar, poder reparar. Si está pinchado o ponchado el neumático, la llanta, pues hay que repararla. Hay que ponerle un parche y después hay que llenarlo de aire de nuevo. Esa parte de reparar el neumático, la llanta, es justamente hacer mortificaciones que nos cuesten. Te voy a poner un ejemplo. En reparación de algún pecado o de no haber podido vencer la tentación, ahora, no sé, algo que me pueda costar, no sé, me imagino, por ejemplo, la paciencia. Bueno, voy a ofrecer un día completo sin perder la paciencia, sonriendo al otro. O a los que les cuesta la parte de la lujuria, por ejemplo. Bueno, pues ahora no voy a ver y no voy a voltear los hombres, los caballeros, los varones, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo cuidar la vista.
Entonces, un varón, a lo mejor podemos decir, ahora no voy a ver a una mujer con mala intención. Es más, no voy a voltear a ver el día de hoy una sola mujer para no caer en tentación. Y no digo con esto que tengamos que ir con un antifaz o que tengamos que ir cubiertos. No, no, no. Cuidar interiormente nuestra intención, nuestra mirada, que no vayamos a torcer las cosas en nuestra mente. Y si vemos ocasión de pecado, ¡pum!, vencer y cortar en ese momento. O las mujeres, a los varones nos cuesta trabajo contener la mirada. A las mujeres les gusta ser vistas. Entonces, a lo mejor decir, ahora voy a cuidar mi vestir. No voy a provocar algo que pueda generar alguna tentación para el prójimo. Vestir hoy recatadamente, elegantemente, cuidando todo. O puedes ofrecer mortificaciones incluso hasta sencillas, ¿no? Como decir, bueno, hoy voy a lavar los platos porque no me gusta lavar los platos y lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con alegría y lo voy a ofrecer. O puedes ofrecer mortificaciones, hoy me voy a bañar con agua fría. O esta semana me voy a bañar con agua fría y lo voy a ofrecer. Puedes ir ofreciendo mortificaciones. A esto se le llama ascesis. Puedes incluso ofrecer ayunos. Por ejemplo, hacer ayunos a pan y agua sería lo ideal. Si es que obviamente puedes hacerlo médicamente, puedes hacerlo. Ofrecer estas mortificaciones, estos sacrificios y ofrecérselos a Dios. No solamente es hacerlos por hacerlos, sino ofrecérselos a Dios. Entregárselos a Dios. ¿En qué? En reparación para que el neumático, que estábamos haciendo esta imagen hace un momento, este neumático quede perfectamente parchado y que cuando vayamos a la confesión y en la confesión el Señor llene de aire de nuevo el neumático, que su gracia no se escape nada. No se escape nada. Así que estas mortificaciones, estos sacrificios, esta ascesis, es importante que podamos ir haciéndola. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ir fortaleciendo la virtud de la templanza. Nos ayuda a irla fortaleciendo. Si tú vas venciéndote con mortificaciones, con sacrificios, con esta oblación y ofreciéndosela a Dios, te vas templando, como el vidrio se templa en el fuego o el acero se templa en el fuego. Y no sé si has visto cuando se va fundiendo el acero y se va templando el acero, va saliendo todas las impurezas del acero, se le llama escoria. Va saliendo todas esas impurezas, esa escoria, y después lo que hacen es ir limpiando esa escoria para que quede el acero mucho más limpio, quede puro. Y mientras más calor, más va saliendo de esa escoria, de todas esas impurezas. Eso mismo pasa con las mortificaciones. Eso mismo pasa con el dominio propio. Cuando nos vamos templando y la virtud de la templanza va entrando en nosotros a través de las mortificaciones, de los sacrificios, de la oblación a Dios, el Señor va limpiando esa escoria, todas esas impurezas que vamos teniendo y que vamos recolectando a lo largo de nuestra vida, las va limpiando con su gracia, las va limpiando con su amor. Y así es como podemos irnos perfeccionándonos. No somos perfectos, pero podemos irnos perfeccionando en el Señor. Así que, qué importante esto, que es el quinto consejo. Sexto consejo del padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, para poder vencer la tentación. El sexto consejo, nos dice el padre Jorge Loring, dice: no vuelvas a pensar más en la tentación. Fíjate lo que nos dice: no vuelvas a pensar más en la tentación. Hay que tener cuidado de la tentación, pero nos dice el padre Jorge Loring: no vuelvas a pensar más en la tentación.
y nos dice, ocúpate de algo. Ocúpate de algo en el momento. Es decir, de algo bueno, de algo ordenado, que no esté torcido, distorsionado. Algo que esté enfocado en el bien, en la verdad y en la belleza. Cuando estás enfocado en el bien, en la verdad, en la belleza, y cuando tu enfoque, y este programa se llama Bien Enfocados, cuando estás bien enfocado, estamos bien enfocados en el Señor, el enfoque es darle gloria a Dios en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. Cuando estamos bien enfocados en esto, en darle gloria a Dios, pueden venir muchas tentaciones y automáticamente se repelen, porque estamos ocupados de darle gloria a Dios. Y segundo, tener claro nuestra santificación. Como nos dice Fray Antonio Rollo Marín en su libro La Teología de la Perfección Cristiana. Si tu enfoque está ahí, no es necesario que estés pensando en la tentación. Automáticamente vas, y sigo haciendo esta analogía, esta imagen del neumático y del clavo o el tornillo que está en la calle, ya no estás pensando en la tentación, pero lo ves inconscientemente y ya le das la vuelta. Ya no tienes que estar pensando en él. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en darle gloria a Dios, en el bien, en la verdad, en la belleza, en no perder la gracia, en no ofender a Dios por amor. Y ya automáticamente te estás ocupando de algo trascendente. San Juan Pablo II decía que para vencer una tentación sin frustrarnos, tenemos que encontrar un valor más atractivo. Te lo voy a volver a repetir. Para poder vencer una tentación sin frustrarnos, tenemos que encontrar un valor más atractivo. Ese valor más atractivo es Cristo mismo, es Dios mismo, es darle gloria a Dios a Él, con amor, con alegría, con pureza de corazón, con templanza, con fortaleza, con prudencia, virtudes cardinales, con las virtudes teologales permeadas completamente ahí, con fe, con esperanza y caridad, que la caridad, nos dice San Pablo, es el amor. Y después ir cultivando las virtudes humanas, humildad, magnanimidad, longanimidad, paciencia, mansedumbre, castidad, nos va a ir ayudando a poder ir purificándonos cada vez más. Nos dice el padre Jorge Loring, y lo pone en su libro, justamente en esta parte para salvarte, después de estos 6 consejos, dice, y te lo voy a leer, abro cita, dice, para tu tranquilidad has de saber que dice San Pablo, que Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Cierro cita. Qué importante esto que nos dice San Pablo, y bueno, el padre Jorge Loring, en paz descanse, en la gloria de Dios esté, que estemos tranquilos, porque debemos de saber que Dios no va a permitir jamás tentarnos por encima de lo que podemos resistir, o de lo que podemos vencer, o de lo que Cristo o Dios mismo vence en nosotros, con nosotros, esa tentación. Así que tener esa tranquilidad, ese abandono a Dios, de que venga lo que venga, permita lo que Dios permita, no nos va a tentar más allá de nuestras fuerzas, de lo que podamos resistir, de lo que podamos hacer. Y por último nos dice, y con esto cierro esta idea,
y obviamente lo que nos comparte el padre Jorge Loring, nos habla justamente de San Agustín y del Concilio de Trento. Abro cita de nuevo, nos dice el padre Jorge Loring. Dice San Agustín, y el Concilio de Trento lo repite, que Dios no pide a nadie cosas imposibles, sino que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas. Qué hermoso esto que nos dice San Agustín y el Concilio de Trento a través del padre Jorge Loring en su libro. Y justamente es eso, ¿no? Dios no pide cosas imposibles. Hay que hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos, que ahí es donde entra la gracia de Dios, ahí es donde entra el abandono a Dios, porque Él, a través de su gracia, a través de su amor, a través de su omnipotencia, omnipresencia, de su poder, hará que podamos. Él hará que podamos. No vas a ser tú, va a ser Él quien lo haga en ti. Que esto es un enfoque muy importante. Porque si lo queremos hacer nosotros mismos, ya perdimos de entrada. Ya perdimos de entrada. Difícilmente vamos a poder vencer la tentación. Yo diría que prácticamente imposible poder vencer la tentación. Le digo prácticamente imposible. Pero el Señor, con su gracia, con su amor, es el que vence. Es el que ayuda, esa ayuda perfecta, ese amor perfecto de donación. El Señor quiere amarte. Quiere que lo ames también completamente. Él nos da un amor de donación perfecto. Hay que estar abiertos a recibir su amor de donación perfecto. ¿Para qué? Para que podamos ser signos visibles de un misterio invisible, nos dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo. Es decir, que Dios se refleje a través de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra imperfección, y Él sea el que vive en nosotros y se pueda reflejar en nosotros, en lo que hacemos, en los demás, en nuestras acciones, en nuestros frutos. Dios es el que logra los frutos. Nosotros estamos unidos a Cristo en la vid y Él es el que da el fruto. Nosotros lo que tenemos que cuidar es permanecer unidos a la vid, permanecer unidos a Dios, y para poder estar unidos a Dios y permanecer unidos a Dios se necesita de la gracia. Se necesita de la gracia de Dios para que Él venza en nosotros y nos santifique y nos lleve al cielo. Pero necesitamos nosotros poner también nuestro casi nada, para que Él ponga su casi todo, como platicamos hace un momento que decía el padre Rubio, jesuita. Así que, qué importante esto. Yo, de verdad, anhelo y deseo que de aquí en adelante pongas en práctica estos 6 consejos que nos da el padre Jorge Loring, que puedas ir trabajando también en tu vida interior, en tu vida de oración, en tu vida sacramental, en pedir consejo, en ir venciendo y sabiendo que Dios actúa en ti a través de la gracia y que tú seas justamente ese vehículo de la gracia de Dios para que puedas darle gloria a Dios, abone a tu santificación y que podamos vencer esa tentación que nos puede llevar al pecado. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo sábado, en punto de las 12 del día, hora del centro de México, para tocar más temas de vida, matrimonio, familia, negocios familiares. Y recuerda estar bien enfocado, bien enfocada en vencer la tentación. Deseo que de aquí en adelante puedas vencer esa tentación para que tu vida le dé gloria a Dios, abone a tu santificación y podamos cumplir nuestra misión más importante en la vida, que es ganar el cielo.
Te mando un fuerte, fuerte abrazo en Jesús y María y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Te invito también que vayas a mis redes, a las redes también de Valora, que están aquí abajo en la descripción, y que si crees que este programa o este video, si ya estás viendo este video, puede ayudar a más personas, nos ayudes a compartirlo, para que sea Cristo mismo el que pueda ayudar a más personas. Nosotros estamos aquí solamente como instrumentos, como siervos inútiles. Yo digo que yo aquí estoy como el burrito del Señor que le va cargando, al que hay que ver es a Él. Yo solamente voy cargándole y como burrito, y que sea Él el que toque nuestros corazones, que sea Él el que transforme nuestras vidas, que sea Él a través de su gracia que nos pueda santificar para poder llegar al cielo. Cuídate mucho, te mando de nuevo un fuerte abrazo en Jesús y María y nos vemos el próximo sábado aquí en Valora o en nuestras redes. Dios te bendiga. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra